Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Caretas Economics, el espacio de noticias económicas latinoamericanas y mundiales, con dos Enriques. Enrique Hernández desde Ciudad de México, Enrique Chávez en Lima, Perú. Enrique Hernández es colaborador de Active Trades y de Caretas también, con notas muy interesantes que además nos sirven un poco de insumo en esta discusión de un mundo sumamente cambiante y que en realidad está ahora mismo marcado por la guerra comercial emprendida por Donald Trump, sobre todo contra China. Y en ese contexto, por supuesto, el de los puertos es un capítulo sumamente importante. Esta semana hemos tenido la noticia que BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo, por supuesto con base en Estados Unidos, está adquiriendo o ha llegado a un acuerdo para adquirir dos de los puertos más importantes de Panamá. Todo esto en torno a la conflictividad que se ha dado por las amenazas o la tensión que se ha despertado por las amenazas de Donald Trump de, entre comillas, recuperar el canal de Panamá. Enrique, una noticia como esta, ¿qué significado tiene? Porque uno se pregunta si lo que podría ocurrir es que de alguna manera las tensiones originadas en la acusación de Trump, del sentido que los chinos o China manejaba el canal de Panamá, en este caso pues estos puertos estaban en control de Hutchinson, que tiene base, entiendo, en Hong Kong. ¿Qué efecto puede tener esta noticia? Pues es un efecto importante porque no solo la empresa Hutchinson Port tiene el control de estos dos puertos en Panamá. En México hay tres puertos donde tiene una fuerte participación e influencia, y obviamente el operador de puertos, que sería Hutchinson, por estas vías está recibiendo obviamente cargamento de China, que es el enemigo número uno hoy de Estados Unidos, y que obviamente ha sido desde hace varios años el enemigo con el que han abierto una guerra comercial. Y obviamente también vienen a poner en tela de juicio la participación de China en América Latina, donde Estados Unidos pues no tiene gran presencia, ni en puertos, ni en aeropuertos, ni en nada que se le parezca. Entonces, la llegada de BlackRock, sobre todo al Canal de Panamá, también es un parteaguas para este fondo de inversión que es dueño de, pues, gran parte del mundo, ¿no? Hablaban de que el poder económico de BlackRock representa el Producto Interno Bruto de varias economías del mundo, excepto Estados Unidos y obviamente China. Y sin duda, también estamos en la antesala de que Estados Unidos, eh, pues, va a hacer de las suyas en todos lados. Y ya lo hizo ahora, pues, en Panamá, donde el presidente panameño, las autoridades de Panamá, han decidido dar marcha atrás a un acuerdo de la seda, y obviamente esto tendrá que tener alguna repercusión en algún momento en los otros países de América Latina donde hay un poderío chino a través del comercio, Enrique. Pero la infraestructura portuaria, China de alguna manera ya la tiene, por decirlo así, ocupada. Eh, Uno se pregunta qué es lo que Estados Unidos, esto por supuesto es trascendente, porque claro, por Panamá pasa aproximadamente el 3% del comercio del mundo, pero toda la presencia china en el resto de puertos, digamos, incluso en Europa, y ahorita vamos a hablar de Chancay en el Perú, continúa. ¿Qué es lo que podría darse o qué es lo que Estados Unidos perseguiría en todo caso para desde su perspectiva equilibrar el juego? Pues hoy le está dando el control de la única vía de comunicación marítima que conecta a los dos océanos, tanto al Pacífico como al, obviamente, el Atlántico. Y a partir de ahí, Donald Trump, pues también lo que va a buscar es que
las tarifas de este tipo de servicios marítimos, pues regularlas, ¿no? Recordemos también que durante la pandemia había habido un incremento exponencial en el precio de los servicios marítimos. Pues mucho se hablaba de que pues no había en ese momento, contenedores que pudieran traer mercancías de Asia hacia América Latina y Estados Unidos, o de Europa a Estados Unidos y obviamente América Latina. Entonces, ese segmento de negocio, ese grupo de empresariales, sobre todo las navieras, han estado jugando de una manera que han hecho que también se haya incrementado los precios y por ende se haya visto reflejada una espiral inflacionaria allá por el año 2021, 2022. Y pues ahí no había como un tema de regulación o un tema que alguien les pusiera un freno. Entonces, una vez que Donald Trump empieza a tener ya una influencia en el canal de Panamá, pues no suena tan descabellado que también en algún momento meta en cintura a estas navieras que han logrado obtener jugosas ganancias por el tema de la especulación, Enrique. Tiene sentido en la dirección en que Trump, claramente no siendo un liberal, como lo podríamos entender en el término clásico, y más bien siendo un proteccionista, persiga entonces la regulación de tarifas, en este caso para que sean favorables al comercio estadounidense. El otro punto, Enrique, es Chancay. Chancay es un puerto que recién ha iniciado labores, podríamos considerarlo en etapa embrionaria, pero todo lo que se señala va en dirección de Chancay como una suerte de enclave chino en América Latina. Chancay lo que hace es reducir el tiempo y por lo tanto los costos logísticos y marítimos para la ruta que sale desde esta locación al norte de Lima hasta el Asia. Y esto podría tener, digamos, influencia incluso para el comercio brasileño, que podría también beneficiarse por ahí, e incluso para países como Chile. Esta semana hemos conocido la noticia que ya se han movido 22.000 toneladas en el par de meses desde que se inauguró Chancay, y aproximadamente, claro, estamos hablando de cerca de 100 millones de dólares. Puede ser un número que todavía, como digo, suena inicial, pero claramente esto se va a ir incrementando. Por el lado peruano hay preocupaciones de lo que se podría traducir en sanciones o de alguna manera disuasiones de Estados Unidos para debilitar la figura de Chancay. ¿Qué es lo que puede pasar allí? Pues el tema hoy es, Enrique, que el puerto de Shanghái es importante sobre todo para esta guerra comercial que se ha sostenido entre China y los Estados Unidos. Al tener el control directo del canal de Panamá en manos de Estados Unidos, suele dar resultado que el puerto de Shanghái va a tener una mayor movilidad de mercancías que quizá tengan que cruzar desde por todo el Amazonas y ya no irse al puerto de Santos en Brasil y subir a Panamá y de ahí a China. Es decir, estaría siendo parte de esta transformación logística y comercial que en algún momento China a lo mejor también intuía, y que obviamente el tener un puerto de altura y un puerto pues prácticamente que pueda darle servicio a Chile, a Ecuador y a la misma Colombia, pues sin duda también esto tendrá una repercusión en el mapa comercial. Vemos a Perú a través de este puerto como un punto clave, un hub logístico, y que obviamente también va a venirle a dar más influencia y poder el que Estados Unidos empieza a controlar el canal de Panamá, Enrique. Ahora, Enrique, hay, digamos, factores que se entrelazan con el tema, por supuesto, portuario, que es crucial, que tienen que ver además con el discurso que Donald Trump ha pronunciado ante el Congreso estadounidense esta semana,
y con las medidas que ha emprendido para, de alguna manera, ajustar a sus, a sus antiguos o a sus tradicionales socios. Uno precisamente ha sido Panamá, que ha anunciado que está liberando a los deportados que habían vuelto de Estados Unidos o habían sido deportados de Estados Unidos, que no eran ni panameños ni estadounidenses, de otros países, de esta suerte de tercerización, ¿no? De las deportaciones, porque finalmente los argumentos de los abogados de derechos humanos pues han pesado. Era una figura que sencillamente no se sostenía. Y entonces esta figura que Trump ha implementado, pues parece que puede perder oxígeno. Y esto está relacionado directamente con Panamá. ¿Va a poder Trump sostener estas medidas de alguna manera draconianas establecidas o aplicadas a sus tradicionales aliados? Pues el poder que hoy tiene Donald Trump, pues ya se ve en todos lados, ¿no? Incluso vimos la semana pasada, antepasada, una discusión con el presidente de Ucrania. Hemos estado viendo que él pugna por una paz entre Ucrania y Rusia y que también ha amenazado a Rusia de ponerle más multas o infracciones o sanciones. Y ahora vemos el caso de Panamá, que pues recordemos que el canal de Panamá era un gran aportante económico a la economía y que a partir de ahora pues va a estar en manos del el gigante de fondo de inversión BlackRock, y sin duda esto va a generar que pues otros países tengan que también mirar en estos ejemplos y que a partir de ahí pues van a tener que repensar y replantear pues sus acciones económicas, sus relaciones económicas. Obviamente muchos de los países de América Latina tienen a China como el gran comprador y el gran socio comercial, pero por ejemplo me llama mucho la atención el caso de Brasil. Brasil sigue siendo el mayor vendedor después de México en América Latina, y gran parte de sus exportaciones, sobre todo de petróleo, acero, un tema de café y algunos otros productos primarios, terminan en el mercado de Estados Unidos. Es decir, Brasil es uno de los países que está en el ojo del huracán y que quizá también en algún momento van a tener que replantear o transformar estas relaciones comerciales que se están dando en este instante, Enrique. Para ir terminando, Enrique, ¿qué podemos decir de la evolución en la guerra de aranceles? En realidad, los titulares siguen siendo gigantes, pero en realidad Trump está teniendo una suerte de retrocesos y avances permanentes. Lo que hemos visto ahora nomás en los últimos días, luego de la aplicación de los aranceles a México y Canadá, es que se han suspendido un número importante de estos, sobre todo, por ejemplo, relacionados con el tema automotriz, y entiendo que otros más. ¿Qué está ocurriendo en la práctica, en la realidad, donde además China, por ejemplo, le ha impuesto aranceles a Canadá como una forma también de decirle, no te dejes pisotear por Trump? ¿Dónde está finalmente el punto de la guerra? ¿En qué punto está la guerra de los aranceles? Pues la guerra de los aranceles, Enrique, a mi parecer es más mediática porque en realidad el acuerdo que se ha firmado desde el primer gobierno de Donald Trump, conocido como el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que es un acuerdo comercial, pues ahí se impone todo lo que Donald Trump ha estado exigiendo. Sin duda, lo único que ha salido a decir Donald Trump son señales para quedar bien con sus grupos de votantes, con sus militantes, con la gente que lo puso en la silla del poder, porque obviamente lo que hace Donald Trump al señalar que impone aranceles, todo eso es ilegal, y obviamente tanto Estados Unidos perdón, tanto México como Canadá pueden imponer denuncias en paneles internacionales sobre que Estados Unidos no está respetando un acuerdo comercial. Este acuerdo comercial obviamente tiene una alta exigencia, sobre todo en la industria automotriz, que cada vehículo que se esté exportando
a Estados Unidos, debe de haberse fabricado el 75% de sus partes en México, Estados Unidos y Canadá para que no pague arancel. Hay otra fracción que le llaman, que implica también vender vehículos a través de México desde otro país. Eso le llaman el sistema de la nación más favorecida o mejor favorecida, pero ahí pagan un bajo nivel de arancel y es ahí donde Donald Trump había puesto mucho de sus críticas al acuerdo comercial. Eso es solo en la parte del sector automotriz. Hay otros sectores como el electrodomésticos, donde sí las empresas van a tener que ajustarse para poder ser sus productos en el marco del Tratado de Libre Comercio y no traerlos de China. Obviamente con China sí continúa una guerra comercial. Con ellos ha sido no solo Donald Trump el que ha incentivado esta guerra comercial, sino también lo vimos con Joe Biden y lo vimos también con Donald Trump en su primer gobierno. Con China sí hay una guerra comercial. Con México pues es más un tema mediático que obviamente esto ha repercutido en las acciones de más o menos 400 empresas en la bolsa de Estados Unidos, que las hizo caer el día que Donald Trump decía que impondría aranceles tanto a Canadá como a México, Enrique. Efectivamente, los mercados en Estados Unidos se han visto fuertemente resentidos en contraste con lo que de todas maneras está ocurriendo en Europa, donde las reacciones por establecer paquetes de defensa que reduzcan la dependencia de Estados Unidos, por lo contrario, ha impulsado los mercados. Y claro, en el discurso ante el Congreso lo que uno observaba, Enrique, era que si bien los parlamentarios aplaudían a rabiar, los republicanos, por supuesto, aplaudían a rabiar todo lo relacionado con la batalla, la denominada batalla cultural emprendida por Trump, el entusiasmo no era el mismo cuando Trump les pedía que se mantengan con él, que podían venir tiempos difíciles en su guerra comercial, pero que al final Estados Unidos saldría ganando. Allí Trump se está jugando un riesgo muy grande, porque en realidad parece ser que ni siquiera su propia base política estaría muy convencida de los beneficios que podrían traer estas imposiciones de darse en la realidad. Pues es en México muchos de las personas que estuvieron en la renegociación de los dos tratados de libre comercio que han dado pauta y a la creación de lo que hoy vemos como México el mejor o el mayor socio comercial de Estados Unidos, han dicho reiteradamente que si Donald Trump impone aranceles a sus socios comerciales, es decir, a Canadá y a México, se está dando un balazo en el pie, es decir, pues prácticamente Donald Trump estaría jugándose un caos comercial, una crisis comercial, una espiral inflacionaria. Y obviamente lo que hemos estado viendo hoy sí es que Donald Trump ha dejado una huella de incertidumbre que para los mercados eso es muy, muy de alto riesgo. Esa parte de la incertidumbre pues no le conviene en este instante a México y a Canadá porque cuando hay este tipo de situación, todo mundo entra en pánico y obviamente pues ya no habrá un flujo de inversión como el esperado, ni tampoco habrá en algún momento anuncios de estos rimbombosos de empresas, sobre todo de la industria automotriz, de querer invertir en lo inmediato en México, Canadá y en Estados Unidos, Enrique. Y nosotros nos reencontraremos, Enrique, la próxima semana para seguir auscultando esta situación que claramente no se define todavía y donde el aburrimiento, que seguramente es el aburrimiento que persiguen los mercados, ¿no? Como algo bienvenido, como el clima probablemente más favorable a la inversión, el aburrimiento no está todavía por instalarse en este contexto. Enrique, nos reencontramos. Nos encontramos, un abrazo y síganos escuchando por estas vías.